Saludos amigos, bienvenidos al programa Desde la Esquina del Coco a través de FM Ritmo, programa que lo emitimos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Lo repetimos el domingo a las 8:30 de la mañana y también pueden seguirlo a través de las redes sociales, en Facebook, la transmisión en vivo. Hoy tenemos el gusto de conversar con el licenciado Jacinto Salas Morales. Él es periodista profesional, articulista de importantes medios de comunicación y presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Imbabura. Bienvenido a FM Ritmo y a este programa, Jacinto. Buenas tardes. Comencemos con lo que se celebró el domingo pasado, cuando se conmemoró el Día del Periodismo Ecuatoriano, decretado por el Congreso Nacional el 7 de agosto de 1992, como un homenaje al precursor y prócer de la independencia de nuestro país, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y también un homenaje a la creación de su periódico Primicias de la Cultura de Quito, fundado precisamente el 5 de enero en el año 1792. ¿Cómo se conmemora esta importante fecha, Jacinto? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Silvio, muy buenas tardes y buenas tardes a todos sus radioescuchas y televidentes, aquellos que a través de las redes sociales están informando de lo que aquí conversamos en esta especie de conversatorio sobre aquellos temas que le gusta tratar a usted en este programa y que tienen mucha relación con IBAR. En realidad que este año fue un año muy especial en lo que se refiere a la celebración del Día del Periodista, puesto que si me dice qué hicieron, le digo no hicimos nada, porque de alguna manera las circunstancias, el que cayó el día 5, el día domingo, además de eso, las entidades, prácticamente casi todas las entidades tuvieron vacaciones entre el 23 de diciembre y el 5 de enero prácticamente, y eso dificulta mucho la posibilidad de cursar invitaciones, de tener la presencia, de modo que optamos por postergar la celebración. Ojalá no se repita esto todos los años, aun cuando en otras provincias sí se posterga generalmente hasta el día 28, ¿Para 29. cuándo? Nosotros dejamos para el día sábado 25. Esperemos que en los próximos días comiencen a circular ya las invitaciones y podamos contar sobre todo con la presencia de todos aquellos amigos del periodismo. Pero vale la pena, Jacinto, hablar de la fecha de la conmemoración del prócer de la independencia ecuatoriana y periodista Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Indudable, Silvio. Lo que habría que recordar es que el periódico Primicias de la Cultura de Quito surge de un equipo, de un grupo de hombres que se unen alrededor de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Usted recordará que él logró conformar una especie de, casi dijéramos, de sociedad, sobre todo de la gente intelectual de Quito, que comenzó a hablar de la independencia, pero era el grupo que, dijéramos, se reunía permanentemente, y encontró Eugenio de Santa Cruz y Espejo que la mejor manera de proyectar y de dar a conocer lo que esta gente, estos que fueron a la final próceres de la independencia, trabajaran o estaban trabajando buscando la independencia, la autonomía de la presidencia, de la audiencia de Quito, era editar un periódico. Y entonces Eugenio de Santa Cruz y Espejo proyectó y creó el periódico. Él se hizo cargo de cristalizar esta idea, aunque duró poco, porque creo que se editaron 7 números, pero total, fueron suficientes para inyectar ese deseo de independencia de la corona española. Ahora, ¿no? Si es que se analiza un poco, es decir, no hay, dijéramos, en los textos que se publicaron no es tal, dijéramos, la demanda de la independencia, sino más bien es la crítica a lo que vivía en ese momento la presidencia de Quito. Una manera muy especial velada, dijéramos, claro, ¿no? Es decir, crear de alguna manera opinión, ¿no? Sí, de crear ese rechazo a ese autoritarismo que vivía en ese tiempo la audiencia de Quito. Ya tan es así
que el poder español entendió que ahí estaba el germen de una revolución y el germen de la independencia, de modo que no solamente por eso, sino por otras actividades de Eugenio Espejo, como la aparición de esas cruces pintadas en la ciudad de Quito, pues fue apresado y fue detenido y fue a parar en la cárcel. Y esa debe haber sido una de las causas también de que solamente se editen siete claro, números del periódico, ¿no? Así es, claro. Pero en los textos que se llegaron a publicar hay eventos trascendentes. Por ejemplo, se habla siempre de la carta de los curas de Riobamba, que era una especie de protesta de lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. No vayamos a decir que los curas de Riobamba y los sacerdotes de ese tiempo eran muy ilustrados, no eran lo mejor, dijéramos, salvo casos excepcionales, sobre todo de las órdenes religiosas, pero ellos vivían prácticamente ese contacto con la población, y Eugenio Espejo recoge precisamente esos reclamos, de esas actitudes, y se los da a conocer. Por eso es que, como le decía hace un momento, el poder español ve un germen de ruptura con la estructura que se vivía en ese tiempo, y sobre todo por el hecho de que ya comenzaban a correr rumores, no solamente aquí, sino en otros territorios, de que había ese fermento de rechazo y de búsqueda de libertad y de independencia. Ese es el papel que jugó precisamente Eugenio Espejo. Esto ocurría en el año 1792. Sí. La historia mediática del país, dice un artículo, se remonta al siglo XVIII, cuando en 1750, de la mano de los jesuitas, llegó la primera imprenta, ¿no? Sí, la primera imprenta, que llegó a Ambato, y de Ambato creo que la trasladaron posteriormente a Quito. Y fue ese trabajo a través de una prensa pequeña, pues si nosotros nos ponemos a considerar, a lo mejor era el periódico Las Primicias de la Cultura de Quito, el tamaño no era mayor que el de una página de cuaderno, nada más, pues no es cierto. Una curiosidad, Jacinto, ¿existen ejemplares de esos 7 periódicos? ¿Usted los conoce? Bueno, hay copias de lo que se ha hecho llegar. Entiendo que sí debe haber en la Biblioteca Nacional. Deben existir esos ejemplares. No estoy enterado así claramente, pero como se han multiplicado las copias, salen referencias a ello, yo creo que debe haber. Y si no hay aquí, a lo mejor hay en otros países, claro, como por ejemplo en la Biblioteca Nacional de Bogotá, que parece que tiene... O en la misma España. Es probable, claro. Sí, es probable. Sí. Ahora también nosotros tenemos que considerar de que no se ha dicho cuántos ejemplares salían. No deben haber sido 100. No deben haber sido muchos. Claro, deben haber sido unos 50, de 50 a 100, no sé cuántos sean. Pero el impacto de esa publicación, pues, es lo que nosotros tenemos, ¿no? La revolución de agosto de 1809. Es lo que tenemos que admirar. Así es. Claro. Indudable que Eugenio Espejo era un hombre, pese a ser rechazado de alguna manera por la sociedad, pero tenía una influencia enorme en la sociedad quiteña. Recordemos que fue abogado, fue médico y fue investigador. A él se le atribuye... Estudió filosofía. También. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que se cuenta, ¿no?, de que él ya captó los primeros, seguramente las primeras teorías que venían de Europa, en que ya se hablaba de que había ciertos gérmenes que estaban flotando en el aire y que eran los causantes de las enfermedades. Uh-huh. Y que una de las fórmulas de luchar contra eso eran las vacunas. Y él lo dice, claro, él no puede afirmar, dijéramos, científicamente, pero son seguramente teorías que ya comenzaron a circular en Europa y que no las hace suyas, pero las da a conocer. Ya, hace un momento usted mencionó que mientras se formaba ese grupo en el que estaba incluido Eugenio Espejo para rechazar al reinado de España en nuestra América, en ese tiempo también aparecieron cruces en la ciudad de Quito. ¿Cuál es esa historia? ¿Qué nos dice esa historia?
de acuerdo con la historia, en un determinado día aparecieron en las cruces que existen en la capital, no me parece que son alrededor de 7 cruces que hay en las principales, no sé si es en la calle Flores, en la calle Venezuela, hay 7 cruces que han sido construidas, que fueron construidas por los españoles. ¿Son cruces de piedra? De piedra. Ajá. Y en esas cruces aparecieron en un determinado momento, como si dijéramos pasquines. Fueron colocadas ciertas leyendas que decía, en latín me parece que comienza el texto que dice salva crucem liber resto. Entonces, esa frase escritas en latín golpearon duramente a las autoridades españolas y se pusieron a investigar. No sé si tenían pesquisas, pero al primero que cogieron fue a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, al que le responsabilizaron de esa especie de pasquín, dijéramos, que la gente sí vio, sí leyó posiblemente, porque imagínense, en las cruces que se eran veneradas en Quito, y además de eso, en un día en que la gente va y ve, entonces eso que aparezcan esas leyendas, ¿sí? Entonces le detuvieron, y esa fue, como le decía hace un momento, no solamente el periódico, sino sobre todo eso se consideraba como una especie, casi dijéramos, de rebelión contra el poder español, contra el presidente de la Audiencia. Fue detenido y fue a parar a la cárcel. Allí en la cárcel él tendría una enfermedad que a la final le llevó a la muerte, pues no. Entonces esto es lo que se conmemora el 5 de enero. 5 de enero. El aparecimiento del primer periódico, Primicias de la cultura de Quito, y la idea de quien lo dirigía. Hay Eugenio una cosa de Santa Cruz y que Espejo, tal vez ¿no? valdría la pena destacar en este sentido. Quito es una de las ciudades que viene retrasada en la publicación de periódicos. Y hay periódicos. Porque el primero que se ha puesto en circulación ya como un rotativo serio es el Telégrafo en el año 1860. Claro. Ajá. Pero hablando de Latinoamérica, ya había otros periódicos que se estaban editando. Por ejemplo, se estaban editando en Bogotá y se estaban editando en México y en otros países. No tengo aquí la nómina de aquellas ciudades en las que ya aparecían periódicos. Y eso de alguna manera le preocupa a Eugenio Espejo, porque dice que, y hace una reflexión, nosotros tenemos tanta posibilidad, la cultura que Quito tiene puede hacer eso. ¿Y por qué estamos atrasados? Entonces es una visión desde la cultura también. Claro. No solamente de la reacción, sino ese afán de demostrar que Quito está en capacidad de proyectar, de enseñar y de decir lo que es Quito desde el punto de vista cultural. Y esa es otra de las motivaciones que le lleva a editar el periódico Primicias de la Cultura de Quito. Y ahí es el nombre. Uh-huh. Primicias de la cultura de Quito. Claro. Vinculado. Entonces, totalmente, ¿no? Para comparar con lo que ya venía dándose en otros países. Y yo debo aclarar que mencioné que en 1860 se fundó Diario El Telégrafo, pero esto ya como un periódico de circulación nacional. Le siguieron otros periódicos como El Comercio en 1906 y El Universo en 1922. Hoy existen una gran cantidad de periódicos. Por eso es lo que en algún momento yo he rechazado el planteamiento que determinados estudiantes de algunas universidades dicen que hay monopolio de la prensa. No, pues. Les digo, ¿cómo puede haber monopolio de la prensa? ¿Sabe lo que es el monopolio? Claro. Y se mantienen, pero eso es influido por personajes que no entienden o primero lo que es o que quieren dañar a la prensa ecuatoriana, ¿no? Claro, de ninguna manera se puede hablar de monopolios, porque como acabo de decir, hay una gran cantidad de periódicos a nivel nacional que circulan diariamente, y hay ahora con las redes sociales, con el internet, otras maneras de comunicar. De comunicarse entre los pueblos y entre los habitantes de un país y Silvio, de todo el mundo.
Y en ese sentido, nosotros como periodistas tenemos preocupación por lo que, de alguna manera, las redes sociales... Por lo que está sucediendo con el aparecimiento de las redes sociales. También es preocupante, así en cierto modo. Porque de alguna manera a nosotros nos falta, y en algún caso, permítame, me entrevistaban sobre esta situación, y yo decía, mire, nos está pasando lo que hace años, hace unos 20 o 30 años, un escritor y un pensador cubano que vivía aquí en el Ecuador, Luis Campos Martínez, él decía, y él es el que creó, no junto con Ulises Estrella, pero fue uno de los motivadores para lo que se llamaba los cineclubes, porque uno va al cine. Pero él decía, mire, nosotros somos analfabetos en lo que tiene que ver con el cine. Tenemos que aprender a ver el cine. Si es que no aprendemos a ver el cine, a aprender a leer la imagen, vamos a tener graves problemas. Uh-huh. Entonces, yo creo que en este momento, precisamente eso es lo que está sucediendo. La gente se ilusiona con las redes sociales, pero no tiene la suficiente capacidad y el análisis crítico para entender lo que hace la red social. La formación para... Porque con un aparato de estos que lo tiene todo el mundo, ya se suponen periodistas y informan a su manera y muchas veces distorsionando la verdadera esencia de la noticia. Así es, y mire, es grave lo que sucedió, usted recordará, en el mes de febrero del año pasado aquí en Ibarra, con Diana Carolina, que me parece que es cuando se cometió el femicidio, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hicieron los que estaban alrededor? Todos, yo creo que no sé cuántos, nadie ha hecho una investigación, pero cuántos estuvieron transmitiendo en vivo, como si fuera un espectáculo, como si fuera un circo. Nosotros no estaríamos disfrutando de que le maten a un animal, ¿no es cierto? Salvo a aquellos que les gustan los toros. Pero esto estaba pasando aquí. ¿Y quién reaccionó positivamente frente a este hecho? Les culpamos a los policías y toda la gente que estuvo viendo y los que estuvieron en la casa, a lo mejor acostados, disfrutando de un espectáculo de la muerte de una mujer. Un periodista profesional no lo hace eso. Un medio de comunicación profesional no lo hace eso. Y sin embargo, en este momento tenemos gente que le culpa, le responsabiliza, le critica, le censura y le castiga a un medio de comunicación porque no transmite eso. Porque se ha adelantado la red social, se ha adelantado cualquier persona. Pero ¿qué sabe esa persona? Ha hecho un análisis de lo que está pasando, qué es lo que sucedía con la chica, qué es lo que sucedía con el hombre, qué es lo que sucedía con las autoridades. ¿Qué sucedía con la policía? Con la policía. Claro. Es decir, no, es un espectáculo, es el circo, y lamentablemente ese circo morboso que es el que nos está dando la red social, y nadie reacciona frente a eso. Más bien le estamos defendiendo y estamos censurando a los medios. Así es. Apartándonos de lo que está sucediendo con el uso de las redes sociales, que es tan libre y tan al alcance de todo el mundo, ¿cómo ve usted en estos momentos al periodismo ecuatoriano? Yo creo que en primer lugar estamos muy golpeados. Los 10 años que tuvimos de correísmo, yo creo que golpeó duramente a los periodistas y todavía no reaccionamos. Es decir, muchos han preferido de alguna manera evadir su propia responsabilidad y hacer comunicación, casi dijéramos una comunicación light, liviana, ¿no es cierto? Que no sea de compromiso, que pueda pasar bonito con unos con otros, y usted verá la serie de programas que se dan en la radio, incluso en la televisión. Hay poco compromiso. Además de eso, yo creo que como periodistas nosotros no somos como Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, como hablábamos hace un momento, Eugenio Espejo fue un hombre dedicado a estudiar, a profundizar la realidad local, la realidad nacional, a comprometerse con la gente, a vivir por la gente y a luchar por la gente. Y no muchas veces a morir por la gente. Claro, por la gente. ¿Cuántos periodistas han dado su vida
por cumplir a cabalidad su compromiso profesional. Así es, pero lamentablemente ahora nosotros no nos estamos, de alguna manera, no queremos participar en la investigación, no queremos, la investigación exige mucho, incluso muchos recursos, exige equipos de trabajo, pero tenemos recelo de comprometernos. Es más fácil estar del lado del poder que ser el primer contrapoder. Hace unos días yo decía en una entrevista que hace años nos decían que los periodistas éramos el cuarto poder. Y yo recuerdo cuando, no sé si es frase de él o él la dijo, José Hernández planteó en un determinado momento, dijo: nosotros nunca hemos sido el cuarto poder, no somos el cuarto poder. Recordemos, José Hernández fue editor de Diario El Comercio y hoy es columnista de Pelagatos, ¿no? Sí, de los Cuatro Pelagatos, es un blog en el internet. Es muy, me gusta mucho esa capacidad que él tiene para analizar. Sí, excelente. Y él decía: no somos el cuarto poder, somos el primer contrapoder. Uh-huh. Y el problema... Es buena reflexión, ¿eh? Sí, imagínese. El problema que tenemos los periodistas es que no queremos ser este contrapoder. Entonces es más fácil, como le decía hace un momento, tener un periodismo light que no se compromete. Puede haber muchos problemas, nos contentamos con decir: ay, este problema, sí, miren, en el municipio se pelearon. Pero no vamos a profundizar por qué se pelean, qué hay detrás de todo lo que existe en el municipio. Entonces, y eso no solamente aquí, sino en otras partes. Y esto exige mucho más del periodismo actual. Y yo creo que debemos hacer un profundo esfuerzo para que el periodismo vuelva a ser lo que fue, es decir, de un compromiso con la gente, un compromiso. No es el dueño de la verdad, es ese elemento que ayuda a buscar la verdad. Nosotros tenemos un punto de vista que lo damos a conocer. ¿Para qué? Para que la gente con ese elemento también diga dónde y busque la verdad. Claro, y ahora, como usted mencionó, hay tanta cantidad de medios, tan multiplicidad de medios, que uno puede encontrar una opinión de un lado, de otro lado, y razonar, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, vemos en este momento que se van los señores asambleístas, se van a gozar de Cancún o de lo que sea en México. Pero ¿por qué se van? Y nadie dice por qué se van, ¿no es cierto? ¿Por qué se escondieron en la embajada? Dicen que porque les perseguían. Yo creo que nadie les estaba persiguiendo, ¿no es cierto? Pero entonces, esa capacidad para mirar un poco más allá de lo que nos presenta la realidad es lo que debe ayudar al periodista para decir qué elementos, qué había detrás de eso, por qué escapan, por qué tienen miedo, por qué abandonan el país. Pero no se corre el riesgo de que se opine solamente del lado del periodista que esté alineado a cierta idea. Pero precisamente es lo que estamos diciendo, Silvio. Usted mismo ha mencionado. Ese es un punto de vista. Es nuestro punto de vista para ayudar a encontrar la verdad. Los señores tienen su otro punto de vista y hay otro diario que tiene otro punto de vista y los trolls tienen un montón de puntos de vista diferentes. Bueno, los trolls son pagados. Claro, también pagados. Pero eso no es opinión, eso es... bueno, no sé cómo calificarlo. ¿Cómo calificar, sobre todo si es pagado, ¿no? Claro. Pero esa es la realidad. O sea, mientras más fuentes, más versiones tengamos, nosotros podemos construir y descubrir la verdad. Y ese es el papel del periodista. No, cuando yo escribo sobre algo, no digo, esta es la verdad. Yo digo, esta es mi verdad. Yeah, y usted tiene al frente otra verdad. Y hay otro que opina diferente y él tiene otra verdad. Pero cuando usted lee a los 3, cuando usted lee a los 5, va a decir: por aquí está la verdad. Yo creo, me hago de alguna manera una versión mucho más exacta de lo que es la realidad. Así es. En todo caso, nuestra enhorabuena, respaldo y felicitación al periodista ecuatoriano en esta celebración del 5 de enero, conmemorando pues aquel año de 1792, cuando salió a luz las primicias de la cultura de Quito, impulsada por un grupo importante de la ciudad de Quito y encabezado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Si me permite una notita adicional, hace unos 2 años, en el día del 5 de enero, precisamente en la sesión solemne del periodismo,
nosotros nos permitimos invitarle para que diera el discurso de orden el señor presidente de la Casa de la Cultura, el doctor Revelo. Y dio un discurso extraordinario y sobre todo revelando y rescatando que Eugenio Espejo también estuvo en Ibarra y conoció de los problemas, ¿no? Noticia, conoció esta nota. Claro, y conoció de esa realidad y que le sirvió precisamente para sus escritos, ¿no? Para conocer la realidad que vivían los indígenas, que vivía la sociedad, que vivía una provincia tan cerca de la capital, pero que de alguna manera era diferente a la capital. Y me parece que tenemos que descubrir mucho de lo que nosotros conocemos de Eugenio Espejo, que solamente fue el que publicó el primer periódico, pero no vamos mucho más allá a reflexionar sobre lo que él fue, lo que fue su vida, incluso por ejemplo de su propia hermana, ¿no? Que fue una mujer que contribuyó poderosamente para la causa de la defensa de la mujer y de la independencia del país. Mire, desde ese tiempo. Dígame, desde ese tiempo, sí, así es. Sí. Bien, Jacinto, muchas gracias. Aparte de saludar al periodista, conocer detalles de la conmemoración, le habíamos pedido a Jacinto que viniera para recordar ciertas celebraciones de fin de año, de Navidad, de Año Nuevo. Ya lo hicimos hace 3 años también, pero es bueno refrescar la memoria, sí. ¿Qué se acuerda usted de las Navidades desde cuando era niño, naturalmente? Claro. ¿Y cómo han cambiado? Yo creo que como dice mucha gente, o como es una frase común, dice recordar es volver a vivir, ¿no? Ciertamente que nosotros ya son, creo yo, que podemos recordar de hace 70 años lo que eran las fiestas de Navidad, ¿no? A mí me parece que valdría la pena diferenciar 2 cosas. En primer lugar, esa Navidad que podríamos decir cristiana, que era común en esta ciudad, ¿no? Y una Navidad de alguna manera que tenía sus lados también profanos, que contribuían a resaltar el valor religioso de la Navidad. En primer lugar, yo creo que uno de los hechos básicos que existía aquí en Ibarra y posiblemente en muchas otras ciudades, el rescatar ese valor cristiano. En ese tiempo todavía no hablábamos mucho de Papá Noel, ya había el Papá Noel, ¿no es cierto? Pero claro, pero recién estaba, era el niño Jesús, claro, y el nacimiento, Jesús, claro, y la Virgen y San José, Magos, ¿no es cierto? Y todo lo demás. De los Reyes Magos ya no nos acordamos, salvo en Riobamba, pero aquí ya nos hemos olvidado. El Papá Noel recién estaba llegando por aquí, tal vez se veían en algunas revistas, por ejemplo las revistas Ediciones, pero lo importante era el aspecto, dijéramos, cristiano de la Navidad. Y usted recordará, no sé si en su casa, pero yo recuerdo en la mía, mi madre prácticamente 15 días antes o más, o 3 semanas antes, nos llevaba los fines de semana a buscar los huicundos. Huicundos y musgos. Lo mismo pasaba en mi familia. Claro. Mi papá nos llevaba al sector de monjas, sí, y de ahí traíamos vicundos y musgos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el Belén, para hacer el nacimiento. No lo llamamos Belén, el nacimiento. Así es. Y había casas casi dijéramos conocidas en Ibarra, en los barrios en donde las amas de casa, las señoras, tenían el nacimiento que era casi, dijéramos, espectacular para el barrio y para la ciudad. Era una verdadera maqueta gigante, pues ocupaban una habitación entera. Una habitación entera, sí. Sí. Y llena podía ser lo más incoherente, pero había de toda clase de juguetes. Yo recuerdo en el nacimiento que hacía mi madre, había unos juguetitos de celuloide en ese tiempo, que todavía no había el plástico, había juguetes de barro, había juguetes de yeso, de lata. Entonces pero ¿qué es lo que pasaba? Que todo el armar el nacimiento era prácticamente la colaboración de todos, tal como hacen ahora con el árbol de Navidad, que uno pone la estrella y otros ponen los bombillos, pero en ese tiempo era principalmente la construcción del nacimiento. Pero ¿para qué se armaba el nacimiento? Tenía una finalidad, era para rezar la novena. Para rezar la novena, claro. Pues no es cierto. Uh-huh. Y usted recordará que había familias
a cuya casa se acudía. O se iba rotando, dijéramos, un día en esta casa, otro día en otra casa, en otra, hasta terminar la novena. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los chicos iban contentos porque en cada casa le daban o su canelita o le daban su bomboncito, cualquier cosa. Y nosotros era... Pero al igual que eso, que era lo más valioso, dijéramos, de la festividad navideña, pero también había otras cosas complementarias. Por ejemplo, yo digo, los villancicos, ¿no es cierto? Claro. Prácticamente nosotros sabíamos una cantidad de villancicos y eso se cantaban, ¿no? Y no había la influencia del villancico europeo o norteamericano. Sí, no. Solamente los criollos, los nacionales, ¿no? Entonces, o de los países vecinos, había un poco, claro, de villancicos de Colombia también. Claro, pero más los locales, ¿no? Así entonces, es. Todo el mundo sabía, ya viene el niñito, la nanita nana, la nanita y así sucesivamente. Sí. Y yo creo que de alguna manera eso llenaba y satisfacía a los niños. Nosotros no estábamos pensando en cosas maravillosas ni en los pavos, porque en ese tiempo felizmente los pavos vivían tranquilos, ¿no es cierto? No había todavía la masacre de miles de pavos o de millones de pavos para poco cruel, pero se torcía el pescuezo a la gallina. La gallina y eso también. Pero a mí me parece que más había, dijéramos, a nivel de la familia, ya que estamos hablando de la cocina, que era lo más importante, los tamales, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces salíamos el día 24, el día 25 a la misa del gallo, que era a las 12 de la noche. A medianoche, y encontrábamos en las calles casi cada cuadra una paila, un fogón, y ahí estaban los tamales. Y entonces ese era el plato típico de Ibarra en la festividad de Navidad, los tamales, ¿no? Ahora lamentablemente hay muy pocas personas que hacen eso, y si hemos visto en algún sitio la paila o el fogón encendido, no pasarán, creo que de 10 lugares. Así y usted es. Recordará, ahí había nombres pero famosos de las personas que hacían los tamales en Ibarra, ¿no? Entonces ya se sabía cuál era el mejor tamal, casi dijéramos era una especie de concurso de los tamales, ¿no? Y también una especie de concurso de nacimientos, porque había nombres famosos de familias que se esmeraban por arreglar el nacimiento de la mejor manera, y no solo servía para la novena, para el resto de la novena, sino que estaba expuesto todo el día y la gente iba de una casa a otra casa en donde se sabía que existían nacimientos importantes, a visitar el nacimiento, a conocer el nacimiento, y la gente los recibía con agrado. Sí, esos aspectos, pero también en las familias. Por ejemplo, otro plato típico eran los pristinios, eran los buñuelos, ¿no? Entonces, por lo menos de lo que yo me acuerdo, al menos de la familia, nosotros más estábamos esperanzados a ver que si es que le vemos al niño Jesús que baja a poner en la media que colocábamos en la ventana, a ver qué nos ha puesto. Y había que vencer el sueño para tratar de llegar a la medianoche, a ver qué es también, lo que, o cómo llega el niñito. Claro, sí. Entonces, en todo caso vencía el sueño y al día siguiente era la sorpresa. Así es, pero había otro aspecto también. Yo alguna vez, usted recordará que conversábamos lo que era el pase del niño, pues, ¿no es cierto? Claro. Los pases del niño aquí en Ibarra eran algunos de ellos famosos. Yo recuerdo el pase del niño que organizaba don Amado Espinosa, y entonces había decenas y decenas de muchachos que se disfrazaban, que de pastores, que de reyes y todos, para acompañar precisamente el pase del niño que tenía don Amado Espinosa. Y al final siempre había cualquier regalo, un juguetito de esos de barro que venían de la Tacunga, y había la fundita de caramelos que él regalaba. Pero, es decir, los muchachos, nosotros vivíamos, eran los mejores días, ¿no? del año para nosotros. Entonces, y la misa para terminar el aspecto religioso, no sé cómo haya sido en otras escuelas, pero tanto usted como yo vivimos en el Instituto Rosales. Así fue. Llegados del 7 de enero, comenzaban las celebraciones de las fiestas del niño en cada grado. No sé si usted se acuerda. Así es. Entonces, por ejemplo, comenzaba el 6º grado A. Entonces, que el 7 de enero se reabrían las clases. Las clases, claro, así claro. Es. El 6, entonces comenzaba, no sé si el 7 de enero o el 8 de enero, pero bueno, ya según claro, era un prioste. Según la fecha, pues, que caía lunes, ¿no? Así es, pero era un prioste, cada grado era el prioste, cada día, entonces teníamos 12 días de fiesta, dijéramos, ¿no? Ahí se esmeraban en que la misa, en que los cantos y todo lo demás.
claro, ahí no participábamos de lo que pasaba en cada grado, pero en cada grado los padres de familia preparaban el desayuno, que hacían lo mejor posible. ¿Por qué? Porque era la fiesta del grado, la fiesta del niño del grado. Y de alguna manera eso yo creo que contribuía a crearnos esa idea de lo que es la Navidad, no eminentemente religiosa. Estaba vinculada con la religión, con la misa, con las festividades, con la celebración, y también eso, ¿no? Entonces, lamentablemente eso se ha perdido, ¿no? Ya no lo vemos eso. Hay familias que conservan todavía lo de la novena, pero ya no es esa visión del barrio o de la ciudad que se une para... Hay muy poco. Sí, entonces eso ya nos hemos ido olvidando. Claro, las circunstancias, la televisión, las obligaciones, entonces... Aparte de muchas iglesias la misa del gallo le hacen antes de las 12. Claro. Para desocuparse rápido. Por ejemplo, nosotros vamos en la casa... Mis hermanas estudiaron en el colegio de Fátima. Generalmente es a las 9 de la noche o a las 10 de la noche que hacen y en otras iglesias también ya no sabemos lo que es la misa del gallo. ¿Por qué se llama misa del gallo? Porque se supone que a las 12 de la noche cantaba el gallo. Uh-huh. Entonces, esa es la explicación. Pero ya no son puntuales los gallos en este tiempo. Además viven todos bajo cobertizo, entonces ya no hay los gallos, habrá que verlos solamente en el sector rural. Pero dijéramos, aparte de este aspecto religioso que era lo más valioso y que a nosotros nos tocó vivir y que a lo mejor que todavía conservamos, ¿no? Aquellos que vivimos en esa época. Yo creo que también hay ese otro lado, de alguna manera, como se diría, profano de la Navidad, ¿no? Bueno, tal vez en el aspecto religioso yo quisiera destacar algo. Había los coros de las iglesias. Y esos coros de las iglesias eran la gente que ayudaba a cantar y que cantaba los villancicos. Y permítame, en Santo Domingo mi papá era maestro de capilla. Hace 3 años me parece que traje unos instrumentos que allí el coro tocaba. Entonces eran esos chinchines de los chinescos, las panderetas, las maracas, de los triángulos y todo eso. Y era lo que... Y los pajaritos con agua. Claro, los pajaritos. Y yo quería traer el pajarito, los pajaritos pero ahora ya no se utilizan los pajaritos porque se hacía una cocha de agua ahí de lo que saltaba con el agua, ¿no? Pero esas eran esas cosas de alguna manera curiosas, chistosas, alegres, que motivaban, ¿no? Entonces, y que hacían que esperemos con ansia la llegada de la Navidad. Y por ejemplo, yo recuerdo todavía, ¿no? Mis padres tenían siquiera una docena o quincena de instrumentos de esos, y la gente le pedía, le quitaba o lo que sea, cada uno, aun cuando las maracas son 2, se cogía cada uno una, había castañuelas, es decir, las misas de Navidad eran pero bulliciosas, ¿no? Y alegres. Así entonces es. Esos aspectos son interesantes también, que valdría la pena recordar. Y estamos también finalizando una temporada que se enganchaba con la Navidad, la temporada de Inocentes, a partir del 28 de diciembre, claro, que antes era pues espectacular, ¿no? Claro, eso es lo que quería decir. No sé si usted se acuerda, el día 28 no era que tuviéramos miedo, pero sabíamos que salían los payasos. Y salían con su famoso chorizo. Entonces, nosotros a repetirles el payaso que no valís. El payaso que no valís. Y para correr, para que no nos den también con el mismo chorizo, ¿no? Ahora ya no vemos los payasos, ahora se han convertido en publicistas, pero ya no les vemos a ellos que salgan a recorrer las calles, ¿no? Y a molestar a los chicos, y los chicos molestarles a ellos, ¿no? Y luego también, bueno, sobre todo el aspecto de inocentes, ¿no? Que había inocentadas que se hacían en las casas, ¿no? Y que hacían prácticamente entre los amigos, a veces inocentadas crueles, pero que de alguna manera cuando se llegaba a saber, uno se reía de lo que verdaderamente había pasado, hechos verdaderamente curiosos en que se hacían entre los amigos y entre las familias acerca de lo que era la inocentada, ¿no? Es decir, siempre
cuestiones que causaran hilaridad, incluso, como le decía, crueles, hasta llegando a extremos de decir se murió fulano de tal o lo que sea. Vaya Claro, había de todo, pero también habían unas muy graciosas. Sí, así es. Y el objetivo era pues hacerle caer al amigo en la inocentada y decirle después por inocente. Sí. Por inocente, así era. Y luego también ya vinieron los bailes, ¿no? de inocentes, sobre todo cuando el Coliseo... Es que era la temporada de disfraces. Sí. O sea, y lamentablemente Ibarra ha perdido gran parte de ese gracejo. El que se hagan inocentados en algunos barrios no tiene esa riqueza, dijéramos, ¿no? que había en la ciudad cuando se organizaban, por ejemplo, en el Coliseo, y eran las propias familias, eran los grupos de amigos los que se reunían y los que se disfrazaban y los que buscaban la manera de que esos bailes de inocentes tuvieran también ese lado gracioso que hoy no se tiene. Por ejemplo, y tuvieron la virtud de reunir a los ibarreños. Así es, claro. Así es. Ir a los bailes de inocentes era encontrarse con toda la gente, y hasta podía, todos los amigos ahí. Claro, y hasta uno corría el riesgo de que rato menos pensado alguien le llamaba a bailar en la en la pista, y bueno, ni se había sospechado siquiera quién era el que le estaba llamando y el que le llevaba allá, pues no. Entonces bueno, causaba risa, causaba gracejo, más todavía cuando esos bailarines le hacían todo lo posible para que uno se tropiece es decir, son aspectos que lamentablemente se han ido perdiendo, que Ibarra ha perdido tal vez. Y mucha gente reclama, pero dice, ¿por qué las autoridades no se encargan de promover y de organizar de nuevo esto? Los inocentes de los que estamos hablando no eran organizados por ninguna institución pública, eran privados, ¿sí? Y aquí hay que darle el mérito a la familia Dávila Saá. Claro, a ellos, claro. Y también a quien organizaba el doctor Villalba, pues claro, también. Claro, tuvieron temporadas en que encargaron a otras personas, ¿no? Pero el local era de ellos, y la iniciativa de ellos. Claro, y la gente cómo concurría a esos eventos, ¿no? Así es. A esos eventos. Y luego también otra cosa que hemos perdido, por ejemplo, dijéramos, ya no hay ese mismo interés, aun cuando depende de los años, ¿no? Este año me parece que hubo un poco de mayor interés, lo de los años viejos, ¿no? Sí. Entonces los años viejos se multiplicaban, pequeños, grandes, hacían los chicos, hacían las familias, y había los grandes. Hacían las instituciones también. Claro, las instituciones. Pues, habían años viejos muy esperados y muy visitados, claro, como el de la policía, el del cuartel. La estación del ferrocarril, claro. Es decir, incluso, por ejemplo, el barrio de aquí del Parque Pedro Moncayo, había personas que se especializaban en eso, y el recorrido, pues en ese tiempo no había los vehículos, que era sino la gente que salía a caminar y a disfrutar de lo que decían y lo que eran los años viejos, y junto a los años viejos los testamentos, que eran verdaderamente bien hechos, bien elaborados, por gente que verdaderamente muy picantes, pero graciosos, sí, así era, y no ofensivos. Indudable. Ahora, a veces, lamentablemente, por ejemplo, las viudas, ve usted que a veces llegan a extremos que en ese tiempo no se... Había mucho más recato y mucho más... Así es. Y claro... Nos queda el consuelo, Jacinto, de que en Atuntaqui se ha retomado y se mantiene la tradición de los años viejos, el 31 de diciembre, y los programas parece que son bien elaborados. Hay mucha gente que concurre de todas partes y que goza el 31 de diciembre y días antes, porque es un programa extenso. Y nosotros lamentablemente hemos dejado todo eso, y que podría ser un buen atractivo para el turismo, y que eran costumbres. Pues. Claro. Y por último, a mí me parece que en esta temporada se cerraban las festividades, con excepción de lo que hacíamos en las escuelas. Pero esa participación del Corso de Flores. El Corso de Flores. El Corso de Flores del 6 de enero, ¿no? A mí me parece que el Corso tuvo una época brillante
sobre todo cuando dependía de la propia comunidad, de las propias gentes, así como nosotros decíamos hace un momento, ¿no?, de los inocentes, del baile de inocentes, que salía de la propia comunidad, de la propia gente, de los que querían, precisamente era un desfile casi, dijéramos, ¿cómo le podríamos decir? Elegante, el del corso de flores. El corso de flores y serpentinas. Y serpentinas, claro, las serpentinas, y hablábamos antes de iniciar este programa. El fabricante de serpentinas. Claro, de Asís Noé Mucarcel. Claro, que vivió también en Ibarra y luego en Quito, dedicado solamente a eso, ¿no? El corso era un desfile de autos particulares adornados como carros alegóricos, con personas o jóvenes o niños bien vestidos, bien disfrazados, que iban en estos carros y que recorría un circuito que tomaba la Bolívar, la Grijalba, la Sucre y la Pedro Moncayo, y seguían dando las vueltas y la gente seguía lanzándoles flores o lanzándoles serpentinas, ¿no? Sí. Era una cosa, pero era atractivo, ¿no? Y había cantidad de gente, se llenaban las calles, ¿no? Las calles que usted acaba de mencionar. Y sobre todo cuando eran vehículos abiertos y había señoritas distinguidas de la ciudad, mucho mejor, pues no. Claro. Entonces era ese corso que no sé cuándo desapareció, en algún momento fueron los estudiantes los que participaban, pero perdió, dijéramos, ese atractivo inicial que tenía el corso de flores, que no sé qué. Uno de los últimos corsos cayó muy cercano al carnaval, porque el carnaval es una fiesta variable, ¿no? Claro. Y creo que ahí se acabó los corsos porque mojaron a todo el que desfilaba. Claro. Entonces ya no les quedó ganas de seguir haciendo el próximo año. Sí, eso dijéramos en términos generales lo que yo recuerdo de esta época navideña, ¿no? Es probable que ahora, no sé si es que desde el punto de vista, dijéramos, de la gente mucho más que tiene mucho más dinero, había otras actividades. Tengo la impresión de que, por ejemplo, había un baile en el Club Imbabura, el baile del 31 de diciembre, y en el Hotel Roma. Ya ve, entonces eran esos dos, pero era bailes ya elegantes, muy seleccionados, ¿no? Sí. ¿no? Muy, sí. No sé si más tarde lo hicieron en el Hotel Turismo, no también, tengo datos, sí. Pero era, de alguna manera, eso reflejaba lo que era la ciudad, ¿no? El hecho de sentir la Navidad de un modo diferente. Pero tal como lo hemos estado diciendo a lo largo de estos minutos, se han ido perdiendo los ibarreños, a lo mejor que se fueron, no dejaron que ya viven en otras partes, que se olvidaron de su ciudad, o que llegan y simplemente ahora ya es una festividad familiar, pero no esa fuerza y ese impacto que tenía dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, ¿no? Y dentro de lo religioso, que es bueno, y dentro de la unión de los ciudadanos. Eso es lo que... Y dentro de ese afán de compartir. Así es. Sí. Pero como decíamos hace un momento, no debe nacer de las autoridades, claro. No debe ser impuesto. Por ejemplo, vemos que les obligan a los estudiantes a salir, ¿no es cierto? No, le quita esa fuerza, le quita ese gusto. Asisten los padres de familia, pero es el padre de familia el que no se integra. Entonces, ¿qué sacamos? Asisten para ver qué pasa la hijita o el hijito. Claro, pero nada más. Nada más. Entonces, cuando al contrario es la propia comunidad la que tiene que surgir, de la que tiene que nacer todas estas actividades. Usted hacía mención de lo que sucede en Atuntaqui, pero debe ser precisamente es la propia comunidad, son los ciudadanos, las mujeres, los hombres, los mayores, los niños los que participan, no obligados por nadie, sino que nace de la propia sociedad, de la propia comunidad. Y tengo la impresión de que eso es lo que nos está faltando a nosotros. Nosotros vivimos, no sé si demasiado separados, ya no hay esa unidad que antes había, de la que siempre nosotros hemos hablado. No solamente en Navidad, sino en otras oportunidades, en otras celebraciones. Pero no sé si en algún momento podríamos ir rescatando precisamente para valorar ese atractivo que tenía Ibarra, tanto para sus ciudadanos como para aquellos que habiendo dejado la ciudad regresaban en estas fechas. Así es.
Gracias, Jacinto. Qué interesantes apuntes los suyos, tanto de la celebración del 5 de enero, Día del Periodismo o del periodista ecuatoriano, y estos recuerdos de lo que significaba la época de fin de año, Navidad, Inocentes, Año Nuevo, Año Viejo. Año Viejo, sí. Así es. Bueno, ojalá los jóvenes de ahora tengan también de aquí a algunos años, a 60 o 70 años, que contar, pero creo que tendrán menos que contar de lo que hemos tenido nosotros y de lo que hemos vivido sobre todo, ¿no? Así es. Gracias, Jacinto, nuevamente. Usted, Silvio. Gracias a quienes nos han escuchado el programa de hoy. Les invitamos al próximo programa. Anunciaremos a partir del día lunes quién es el invitado a una nueva entrega desde la esquina del Coco. Hasta entonces.